Hola, hola, chicas y chicos bellos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a este jueves. Hoy es jueves de live aquí en Glenda Enlazando Mundos. Vamos a platicar que es jueves de la vida cotidiana. Vamos a platicar de temas de la vida cotidiana, de las cosas que nos pasan en la vida humana, ¿no? En la vida que todos transcurrimos, que todos vamos teniendo, que vamos viviendo. Les mando un beso, un abrazo súper fuerte. Bienvenidos a los que se van conectando. Espero que estén muy, pero muy bien. Y el recuerdo queda grabado aquí en Facebook y también en YouTube para que si ustedes lo quieren ver. Buenas tardes, don Fidel. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este espacio, a Glenda Enlazando Mundos. De repente se corta, pero bueno, vamos aquí estando lo mejor que podemos, chicas y chicos bellos. Oigan, espero que todo esté muy bien por sus lugares, que no estamos ya 21, ustedes pueden creer, no es 21, hoy es 20, no, sí es 21, es 21 de septiembre, ya no sé si es 21 o 22, pero hoy es 21, lo estoy viendo aquí en la computadora, de septiembre. Está pasándose el tiempo rapidísimo, muy, pero muy, muy rápido. Gracias por sus reacciones, gracias por todo lo que ustedes están haciendo para que este espacio crezca también. Chicolinas y chicolines, les voy a contar hoy acerca del duelo, ¿no? Que el duelo es un tema importante en la vida humana, porque todos de alguna manera cruzamos duelos. Y ahorita vamos a platicar más profundamente de esto, porque vamos a platicar de las 7 emociones más frecuentes o las 7 emociones más comunes cuando existe un duelo. Y aquí es importante como saber que pueden cruzarse muchas otras emociones, pero de acuerdo a los estudios de tanatología, estas son las 7 emociones más predominantes cuando hay un duelo y sobre todo, chicas y chicos bellos, cuando estamos en la etapa de renegación, que es la segunda etapa del duelo. Voy a recordar de manera rápida y voy a empezar a abordar el tema en lo que ustedes se van conectando, porque si no se nos va el tiempo, chicos, y que no se haga muy largos estos en vivos y que ustedes los puedan ver pues en corto y disfrutarlos, ¿no? Bueno, recuerden que hay varias etapas del duelo, ¿no? Y estas son 5 etapas del duelo. Y la primera y la segunda, no tiene caso que diga las demás, voy a hablar de la primera y la segunda etapa. La primera etapa es la negación y la segunda etapa es la renegación. La primera no aceptamos o es difícil aceptar, por eso se llama negación, como que es cuando nos dicen, siento que no está pasando esto, o no puedo creer que está pasando esto, o no está pasando esto, ¿no? Entonces, ay, estoy sudando, chicas y chicos. Entonces, esa es la primera etapa, la negación. Después, cuando ya nos cae el 20 de que esto sí está pasando, entonces es la etapa de la renegación. En esa etapa es cuando nos agarramos porque vienen muchas emociones, ¿no? Y de esas emociones son de las que voy a hablar el día de hoy. Podemos tener muchísimas emociones en ese momento y prácticamente es como si estuviéramos viviendo en una montaña rusa de emociones, ¿no? O sea, subimos, bajamos, y justo es lo que voy a hablar aquí, de esas 7 emociones. ¿Por qué decidí hablar de esto, del duelo el día de hoy? Fíjense que esta semana yo siempre les comparto que voy diciendo aquí en los en vivos prácticamente lo que yo voy viviendo conforme a la terapia, como terapeuta y como persona. Y esta semana tuve 2 mensajes, una llamada acerca de algunos consultantes que tengo que me decían, oye Glenda, siento esta emoción. O sea, hablaban de una emoción que estaban sintiendo y que están cruzando un duelo, ¿no? Están cruzando un duelo. Y obviamente están siendo acompañadas, vienen a terapia, pero de repente sienten raro, ¿no? O dicen, es que estoy sintiendo otra vez, estoy sintiendo esta emoción, ¿no? Entonces, justo mi tarea es hablar de las 7 emociones que se pueden sentir, ¿no? Y hay muchas más, repito, pero más comunes que sentimos en el duelo y sobre todo en la etapa de la renegación, ¿no? En la segunda etapa del duelo,
que si los duelos no se trabajan, generalmente las personas nos quedamos atoradas en esa etapa, ¿no? O sea, como que podemos vivir mucho tiempo en la renegación si no trabajamos nosotros el duelo, ¿no? Si no se trabaja el duelo, pues vivimos ahí mucho tiempo hasta que llega algo, se trabaja o simplemente ahí nos quedamos, ¿no? Hasta que pasa algo en tu vida que te dice tienes que trabajar esto, ¿no? Tienes que trabajar el duelo que quizá, yo lo he visto mucho en terapia, chicos, que muchas personas se quedan atoradas en ciertas partes, en un duelo, no se resuelve y viene como en cadena hasta que pasa un evento más fuerte o el fallecimiento de alguien o algo así, y entonces se siente, ¿no? Se siente como la cadena de los duelos, ¿sí? Ah, mire, don Fidel está pero en todo muy bien, don Fidel. Usted es mi apuntador, casi aquí. El 17 de agosto hablé del duelo, ok. Entonces, bueno, hoy voy a hablar de las 7 emociones porque les digo, esta semana recibí mensajes y dije, creo que sería importante hablar de esta parte, de las 7 emociones que se pueden sentir dentro de la etapa de la renegación y probablemente después también, pero generalmente es donde más se sienten en esta segunda etapa, en donde de repente sentimos, ahorita les voy a decir las 7 y de repente sentimos una, otra, podemos sentirlas un poquito más, un poquito menos, y si las trabajamos, entonces pues vamos conociendo cómo se van transformando estas emociones, que son naturales, chicas y chicos, no es que luego las personas, les digo, es normal, ¿no? Es algo que es natural que nos sintamos de ciertas formas, pero al son de que luego tenemos que cruzar las cosas rápido o evadimos, echamos abajo de la alfombra lo que vamos sintiendo, pues se olvidan. Bueno, vamos a entrar entonces a las 7, ¿vale? A las 7 emociones que están en un duelo, que puede haber en un duelo. Recuerden que si ustedes... ok, sí, de la vivencia del camino, don Fidel, me encanta porque me recuerda todo, don Fidel. Yo que luego ando con la memoria un poco, un poco media rara, ¿no? O sea, como, pero bueno, gracias por recordarlo, gracias por estar pendiente, por recordarme, esto me fascina, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de las 7 emociones posibles que puede haber en la etapa de renegación o en la etapa del duelo. La primera, bueno, no es que sea la más importante, o sea, las voy a decir en orden, en algún orden, pero no quiere decir que sea de importancia. Puedes sentirlas en cualquiera de sus intensidades y dimensiones. La primera, ¿cómo se llama? Emoción que voy a decir es la tristeza. Generalmente, la tristeza es uno de los, digamos, de las emociones que se sienten más frecuentemente en un duelo. Hago un paréntesis, recuerden que un duelo es un dolor, ¿no? O sea, siente un dolor y puede ser la pérdida, o sea, el dolor por la pérdida, no solamente de una persona, sino de una pareja, de una forma, de un cambio de casa, de que perdiste un trabajo, de que te cambiaste de trabajo, de que nuestros hijos se van, ¿no? O sea, hay muchas formas de sentir los duelos, ¿no? Es algo que nos duele, ¿no? Es algo que duele y es un cambio que estamos experimentando. Entonces, la tristeza es una de las emociones que más podemos sentir en el proceso de duelo. Y bueno, está por demás que decir la tristeza es esa sensación de que nos sentimos apachurrados, de que no podemos estar bien, de que nos sentimos como bajos de ánimo, ¿no? En la tristeza. Dice don Fidel, nos dijo que los duelos y emociones que causas influyen en nuestro cuerpo enfermando. Ah, claro. Sí, por eso es importante validarlas, ¿no? Validarlas y sentirlas y decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿No? Estoy sintiendo tristeza y poderlas distinguir, porque a veces no distinguimos qué emociones estamos sintiendo, no sabemos qué estamos sintiendo. A veces decimos, estamos sintiendo algo, pero ¿qué estamos sintiendo? Ay, Glenda, pues ¿sabes qué? Pues me duele el pecho, me duele esto, me siento de esta manera. Empezamos a clarificar qué es lo que está sintiendo, porque a veces son tantas chicas y chicos que no sabemos, ¿no? O sea, a la revoltura de emociones se le llama angustia, prácticamente eso. O sea,
Cuando tenemos muchas y las tenemos revueltas y a veces ya añejadas y sin digerir, es como cuando nos comemos algo y no lo podemos digerir, pues nos hace daño, ¿no? O sea, sale de alguna manera. Igual con las emociones. Si están ahí atoradas y sin digerir, porque las emociones se digieren, se sienten también, pues las sentimos revueltas y eso es lo que se le llama la angustia. Pero bueno, la primera es la tristeza. Otra es la frustración. La frustración de decir, ¿por qué las cosas no son diferentes? Y querer que las cosas quizás sean de otra manera, ¿no? Entonces sentimos una frustración. Esa es la segunda emoción. La tercera, el enojo, ¿no? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Pero por qué me tiene que pasar esto? Y pum, 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 empezamos a sentir un enojo y sobre todo, acuérdense de los temperamentos, que ya hablamos de eso, y si quieren lo vuelvo a platicar en algún otro live, pero lo pueden buscar desde los temperamentos, hicimos un live sobre los temperamentos. Ahí está el temperamento colérico y el temperamento colérico expresa su dolor o lo que siente enojándose, ¿no? Entonces, esta es una emoción que es normal, natural, ¿no? Es un normal, natural. La tristeza es una emoción, es algo que la palabra emoción es movimiento, aunque la tristeza parezca que no es un movimiento porque nos aplana, ¿no? Nos baja, es una emoción porque de alguna forma estamos sintiendo esa sensación, ¿sí? Usted es colérico sanguíneo, lo tiene bien anotado, don Fidel, me da mucho gusto. Sí, acuérdense que tenemos temperamentos primarios y secundarios. Entonces, cuando hay un duelo, tenemos que detectar, y nos sirve mucho detectar qué temperamento tenemos. Eso nos va a servir muchísimo para decir, comprender cómo cruzamos nosotros un duelo, porque cada uno lo cruza de diferente manera. Y si, por ejemplo, en una familia lo estamos cruzando varias personas un duelo, podemos entender cómo el otro cruza su duelo, no decir, ay, es que no lo veo llorando, es que un colérico probablemente no va a llorar, a lo mejor se va a enojar, va a mentar madres, pero no se va a enojar, o no va a llorar, ¿no? Un flemático, una persona flemática que no expresa, los flemáticos casi no expresan sus sentimientos, sino se los guardan porque es un temperamento introvertido. Entonces vas a decir, ay, ¿será como insensible? ¿Será que no sintió? Pero sí sienten, y sienten muchísimo más de lo que pensamos, ¿no? Pero no lo expresan hacia afuera, o sea, no lo dicen como un extrovertido, ¿sí? Entonces, vamos en esos tres: tristeza, frustración, enojo, miedo. Miedo es otra emoción que se siente mucho en los duelos, ese miedo de qué va a pasar. O sea, hay mucha sensación de miedo, ¿no? Hola, Reinita, ¿cómo estás? Bienvenida, corazón. Me da mucho gusto verte por aquí conectada. Te mando un beso súper fuerte. De repente te veo ahí en tus publicaciones. El miedo entonces es otra de las emociones. La soledad es otra de las emociones del duelo. Se puede sentir esta sensación de estar solos, de decir, pues, ¿quién está conmigo? ¿Cómo cruzo esto? A lo mejor me lo guardo para mí o se lo expreso a alguien más. No, siento que nadie me lo entiende. Entonces se puede sentir esa sensación de soledad y hay muchas formas de sentir soledad. Entonces, por eso les digo, no quiero meter ideas, sino cada quien vive esas emociones de diferentes maneras y las experimenta de diferentes maneras. No se vale, bueno, desde mi punto de vista, como terapeuta, no es, tienes que sentir esto y órale, ¿no? La soledad se siente así, ¿no? O el miedo es esto, no. Cada quien lo siente de diferente manera y hay que saber respetarlo y poderlo, tener la curiosidad suficiente para decir, oye, ¿tú cómo sientes el miedo? ¿No? ¿Tú cómo sientes el enojo? ¿Tú cómo lo expresas? ¿Cómo lo sientes? ¿Sí? Entonces, vamos en la cuarta. Ya estoy diciendo la tristeza, la frustración, el enojo, el miedo. Saludos, Juan. Qué bueno que estás por aquí. Gracias por tus mensajes. Muchas gracias desde Laredo. Un abrazo a todos los que nos ven desde Laredo. ¿Vale? Gracias que están aquí. La otra es la soledad, ya la dije, y la culpa, ¿sí?
La culpa, chicas y chicos, la culpa es una de las emociones que yo me encuentro que más frecuentemente se sienten de manera como muy intensa en los duelos, ¿no? Esta yo creo el enojo y la tristeza, bueno, es que casi todas, o sea, depende de cada persona, ¿no? Pero justo hoy platicaba con una consultante y me decía, Glenn, siento mucha culpa, ¿no? Y hablábamos de normalizar que está cruzando y que lleva un tiempo corto en el duelo. Ojo, también no quiere decir que ese es otro mito que hay sobre el duelo, que se tiene que vivir en determinado tiempo. Cada quien tiene sus tiempos. Obviamente, cuando ya se excede de mucho, hay que revisar que quizá no vivió el duelo y se está prolongando. No le hizo caso a estas emociones. O sea, el duelo es importante. Es que tengo aquí mis notas, chicos. El duelo es importante hacerle caso, ¿no? Notarlo, decir qué estoy sintiendo, no es así de, ay, no te preocupes, no pasa nada, ya va a pasar. Sí va a pasar, pero tienes que sentir, o sea, se siente, ¿no? Sentimos estas emociones. Entonces, la soledad, la culpa es una de las emociones más fuertes que se sienten en los duelos, ¿no? Entonces, ya dije tristeza, frustración, enojo, miedo, soledad, culpa. Y la número 7 es el dolor que causan todas estas, el sufrimiento. Como que podemos hacer un promedio de, oye, a mí me gustó mucho cuando estudié tanatología, que podíamos, se hace como un termómetro de las emociones, ¿no? Entonces, cuando a una persona está cruzando un duelo, veo su termómetro, prácticamente medimos como la intensidad dentro de un rango posible del 0 al 10. Oye, ¿cuánto sientes de tristeza del 0 al 10? No, pues la siento en 9, ¿no? De frustración, no, pues siento un 2, ¿no? O así. Entonces vamos midiendo las emociones y sacamos el promedio de lo que el dolor que está sintiendo. ¿Para qué hacemos esto? Para que posteriormente veamos cómo van, cómo se han movido sus emociones, si quizá disminuyó ciertas, si una persona siente mucha culpa, pues vamos a abordar la culpa, qué es lo que le hace sentir culpa, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, no se trata de decir, no, para que no lo sienta, ¿no? Es para ver, o sea, de hacerle caso a la emoción, porque la emoción nos está dando un mensaje, nos está diciendo algo, nos está diciendo qué es lo que, o sea, un mensaje acerca de nuestra forma de vivir el duelo. A ver, Reinita, respecto al miedo, esto se da bastante en general derivada del desapego. Es que depende, ¿no? Depende de lo que la persona está experimentando. El enojo es algo bastante frecuente en personas con tendencias perfeccionistas. La culpa deriva por sentimientos de inseguridad en el ser humano. Lo comparto, pues en ese entonces que viví mi separación, las trabajé en tanatología y en el momento físicamente generan cansancio. Sí, generan cansancio por la energía negativa y la aceptación que se debería. Pero mira, yo te quiero decir algo aquí. Gracias por tu comentario, Reinita. Es muy interesante y lo voy a aprovechar para decir lo siguiente. Si bien es cierto como tú dices, ¿no? O sea, estas emociones, cuando no les hacemos caso, nos depletan, ¿no? O sea, nos cargan, nos cansan. ¿Por qué? Porque las estamos sintiendo. Sin embargo, yo te podría decir que podríamos transformar la sensación de que sean negativas. Las sensaciones no son negativas ni positivas, son, ¿no? O sea, se sienten. Lamentablemente hemos hecho como una distinción entre negativo y positivo, pero entre más le quitemos la carga de decir que son negativas, por eso te digo, es bien importante revisar qué temperamento tiene la persona, porque si una persona, por ejemplo, es más probable que un colérico siente enojo y es su forma de expresar el duelo o lo que siente, que un flemático, ¿no? Un flemático lo va a sentir, a lo mejor va a sentir más culpa, a lo mejor va a sentir soledad, ¿me explico? Pero no es que esté bien o mal desde mi punto de vista o que sea negativo que siente eso, porque eso justo es lo que yo veo que nos atoramos o que las personas nos atoramos. Ay, es que yo no quiero sentir esto.
a veces no es agradable sentirlo, pero lo estamos sintiendo. Y entre más lo validemos, entre más válido sea decir, me estoy sintiendo así, y no está mal, porque cuando me hablan, ¿no? Por ejemplo, mi consultante me habló y me dijo, Glenn, siento culpa, siento mucha culpa. Y podamos naturalizarlo y decir, ok, trabajemos por qué está sintiendo esa culpa, pero es normal que sienta eso. ¿Por qué? Por la circunstancia. Obviamente no lo voy a hablar porque no quiero ventanear a mi consultante, ni por respeto, ¿no? A mi consultante no lo voy a decir, pero tiene una circunstancia, tiene un contexto, ¿no? En donde naturalmente por varias intervenciones siente culpa. Entonces ahí es donde vamos a entrar, ¿no? Ahí es donde yo le digo, vamos a entrarle a trabajar en esas emociones, en esas vertientes que están alimentando la culpa. ¿Para qué? Para que disminuyan. Pero afortunadamente, y yo es lo que quiero decir, las emociones nos avisan qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Y si nosotros le quitamos la carga de lo negativo y lo positivo, es más fácil digerirlas, ¿sí? Es lo que yo he experimentado como persona y como terapeuta, ¿no? Cuando estudié tanatología, a mí me encantó porque justo poder ver todas estas emociones. Yo me acuerdo que estuvo muy padre que hacían como un role playing, así salían las emociones, ¿no? Como son. Pero yo creo que ahora con esta experiencia que tengo de ya pues ejercer la tanatología, ya pues llevo 4 años, el otro día estaba haciendo la cuenta con mi hija, justo hablé como terapeuta también, pues obviamente siempre hablamos de emociones, ¿no? Es algo que es común hablar en las sesiones. Entonces, yo creo quitarle la carga de negatividad a nuestras emociones nos aliviana mucho, nos aligera y nos ayuda a abordarlas, a entrarle, ¿no? A entrarle y decir, puf, o sea, siento culpa, siento enojo, pero soy un humano, ¿no? El otro día, chicas y chicos, estaba viendo una entrevista y esta persona decía que él no se enojaba, hablaba del enojo. Dice, yo no me enojo como dijo, yo no me cargo los errores de los demás, ¿no? Entonces decía, ya no me enojo. Se escucha muy bien, ¿no? Se escucha muy bien, pero yo lo pensé, dije, sería padrísimo, ¿no? Verlo de esa forma y dije, bueno, pues habría que probarlo, ¿no? O sea, no me enojo no me voy a enojar por los errores de los otros, ¿no? Decía él, yo no me enojo por los errores de los demás. Entonces, porque yo no tengo como la responsabilidad del error que cometió la otra persona, entonces no me enojo. Entonces, yo me quedé pensando, sí, pero el enojo lo que hace es avisarnos, no estoy de acuerdo con tal cosa, ¿no? Con alguna situación, no estoy de acuerdo. Entonces, parece muy romántico cuando yo lo escuché, dije, no sé, no, o sea, no considero que sea así. Es verdad, o sea, y si llegamos a ese grado, ¿no? Qué padre. Pero lo cierto es que las emociones están por algo en nuestra vida, o sea, tienen un sentido de ser las emociones, ¿sí? Entonces, si les quitamos la carga, es mucho más fácil abordarlas. Eso me acuerdo que lo aprendí muy claramente en CMR, ¿no? En liberación de la memoria celular. Luis Díaz decía mucho eso, decía, las emociones son, y cuando yo me di permiso de sentir lo que tenía que sentir, fue una liberación tremenda, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, pues esto es lo que te comparto. Gracias por sus mensajes, porque gracias a lo que ustedes me escriben o están compartiendo aquí, pues yo les puedo dar mi punto de vista. Y repito, no quiere decir que sea la verdad absoluta lo que yo les estoy diciendo, es lo que yo experimento como terapeuta y como persona también, ¿no? Sin embargo, respeto que cada quien, por ejemplo, Reina cruzó así el duelo y se dio cuenta de algunas cosas y a lo mejor quitaste, ¿no, Reinita? La carga de ciertas emociones que estaba sintiendo, ¿sí? Entonces, lo importante es revisar. Ya les hablé estas 7, las voy a resumir otra vez. Tristeza, frustración, enojo, miedo, soledad, culpa y sufrimiento, ¿no? Es como el promedio de todas estas 6
cómo se sienten, cómo se siente ese dolor, ¿no? Entonces, chicas y chicos bellos, pues esto es lo que hoy les quiero compartir sobre sobre el duelo, las 7 emociones más comunes. Es importante saberlas, validarlas. Si hay otras que tú sientes, valídalas, apúntalas, hazles caso, tómalas en cuenta porque están en nuestra vida para algo. Si algo tiene las emociones, repito, es para darnos mensajes, porque es un movimiento, emoción, ¿no? Es el movimiento que tiene nuestro cuerpo. Está nuestro cuerpo físico, pero las emociones son la conexión con nuestro cuerpo físico y nos está diciendo algo con nuestro cuerpo físico, emocional y mental, ¿no? O sea, están todos en conexión. Lupita, ay, sí, muchas gracias, Lupita, por estar acá. Lupita, tú eres tanatóloga también, ¿no? Entonces, no sé si tú quieres comentar algo acerca de esto. Pues me encantaría que lo comentáramos. Pero bueno, estoy hablando de estas 7 emociones. Seguramente tú también viviste como todo el desfile, ¿no? De las emociones, que estuvo buenísimo, como la doctora Palencia nos enseñó esta parte. A mí, yo lo disfruté muchísimo, ¿no? Ese aprendizaje de la tanatología y de todas estas emociones. Entonces, pues bueno, chicas y chicos bellos, esto es lo que, si tú quieres tomar nota, toma nota, haz tus termómetros. Si no tienes a alguien que te acompañe, yo te sugeriría, acompáñate de alguien que te pueda apoyar, guiar o acompañar. Más que guiar, es un acompañamiento, que te acompañe a descubrir, a validar cuáles son las emociones que estás sintiendo, si sientes otras, además de estas, son totalmente válidas. Sí, dice Lupita, ya sé, a veces parece una montaña rusa y a tratarse con amor en este proceso. Sí, sí es importante tratarse, respetarse, validarse y ver qué es lo que estamos sintiendo en un proceso de duelo, ¿vale? Con todo esto que cruzamos, con todas estas montañas rusas que tienen sus tiempos, y a veces uno dice, como hoy la llamada que recibí de Glenn, me estoy sintiendo así, ¿no? Ok, vamos a revisar esa parte, pero era natural lo que estaba sintiendo, ¿no? Pero muchas veces no nos damos el chance de sentirlo porque pensamos que es negativo sentir lo que sentimos, ¿no? Entre más le demos espacio, validación a lo que sentimos, más nos aligeramos en este proceso, en eso que nos duele, ¿no? Que nos duele, y mientras seamos humanos es normal que sintamos dolor. Ya cuando nos pasamos al lado de querer sufrir o estar en la parte de la víctima, ahí es donde ya tenemos que revisar qué nos está manteniendo ahí, ¿vale? Porque voy a platicar esto en algunos momentos, chicos. A veces las personas utilizamos los duelos para ya entrar en la parte del sufrimiento, ¿no? Y nos podemos instalar literalmente en el sufrimiento, y no, yo creo que el sufrimiento no es natural, ¿no? El sufrimiento ya se prolonga cuando no le hacemos caso al dolor. El dolor sí es una situación que todos los seres humanos sentimos, ¿no? Pero el sufrimiento ya hay que tener cuidado con esa parte en donde ya nos encariñamos, abrazamos, ¿no? Así de decir, ay no, pues yo voy a estar con este dolor así eternamente, pues vas a empezar a sufrir y tienes que checar cómo te va en tu vida y en la vida de los demás, porque yo platicaba con mi hermano y decíamos, híjole, ¿no? Me decía él, cuando cuando ese dolor no lo tratas, se convierte en un dolor para los demás, te conviertes en un dolor para los demás, los demás sufren con eso que tú no estás queriendo entrarle. Y creo que es verdad, ¿no? Bueno, verdadero. Entonces, chicas y chicos bellos, les mando un beso y un abrazo súper, súper fuerte. Que tengan bonita noche, bonito fin de semana, bonito jueves. Y cuídense mucho. Gracias, don Fidel. Me encanta don Fidel, que está súper apuntado con todos los en vivos y me recuerda cosas aquí. Gracias por sus comentarios. ¿Quién más está ahí? Si hay alguien más, pues me encantaría saludarlos, ¿no?
que estén muy bien. A los que están en Laredo les mando un beso, un abrazo. A los que están en Argentina, a los que están en Europa, que también nos ven por acá, les mando un beso, un abrazo súper, súper fuerte. Y los que estamos en México, pues ni se diga, ¿no? Los quiero mucho, 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 mucho. Y chao, bellos. Chequen sus emociones.